Buenas noches, licenciada. Mi nombre es Bienquilin Escobar Gamboa. Le voy a hablar sobre el régimen conservador. Durante el tiempo antiguo, el régimen conservador fue identificado como una época muy colonial, o sea, una época a base de maltratos, a base de mucha explotación que tenían las personas durante ese régimen. Se dice que en ese régimen se hablaba durante muchos militares y en esos militares nosotros pudimos observar claramente la irresponsabilidad que tuvieron varios presidentes que durante ese tiempo no apoyaron al pueblo, que en lugar de apoyar al pueblo ellos buscaban como sus propios beneficios durante el tiempo que ellos obtuvieron o estuvo en ese el Rafael Carrera, que gobernó Guatemala durante más de 30 años. Durante toda esa época que ellos estuvieron gobernando, eh, también hubieron cosas buenas, como el primer presidente, ¿verdad? El primer presidente que se dio que se dio en Guatemala o en el país. El primer presidente que él sustituyó y él mismo puso para poder ir a un mejoramiento. Pero recordemos que no todos los mismos son el mejoramiento. También durante ese régimen conservador hubieron muchas cosas que se informaban como las tres clases medias. Las tres clases medias, que se dice que la clase alta era la clase en la cual la misma palabra nos lo dice, la clase alta, o sea, la clase que mandaba a los de clase media y a la clase que no tenía cómo aportar a ciertos establecimientos que ellos habían requerido y que ellos impusieron en este régimen. Este régimen hubo mucho maltrato, hubo mucha controversia por lo mismo que la clase alta quería gobernar a la clase media y a la clase baja. Se dice que la clase baja era la que probablemente tenía menor recursos en esa época que se vivía o que vivieron ellos. La clase media era la clase que sostenía, estaba entre la clase alta y la clase baja, que si no trabajaban ellos para mantener su estabilidad social, existía mucho el socialismo, porque ellos mismos clasificaban a las personas por la clase media, la clase baja y la sociedad alta. En este régimen conservador también se habla mucho sobre los primeros comercios que se dieron como por ejemplo la agricultura, que ellos también exportaban a ciertos países, y así fue como se dio a inicio el comercio. El comercio empezaron a transportarse los productos que ellos producían, claro, lo producían la clase baja, que ellos ayudaron, cooperaron con sus propias manos para poder tener este producto que ellos realizaban a base de trabajo y esmero. Pero con este nuevo régimen también sucedió algo muy importante, que es lo que hoy en día nosotros tenemos como inversiones. Ellos pudieron invertir y así darle un nuevo giro también a este nuevo régimen. En este nuevo régimen estuvo optada por muchas controversias. Fue también el que pusieron al primer presidente, ¿verdad? Entonces con esta nueva ley ya gobernaba el presidente, ya las personas buscaban un nuevo cambio, y el presidente hizo el cambio que realmente fue para votar. Entonces de ahí se inicia las votaciones.
ahorita, hoy en día, cada partido que está tira su nueva candidatura, pero recordemos que esta nueva ley lo impusieron antes, mucho antes, en el régimen conservador, que este régimen también ayudó a aportar y como abrirles la mente a las personas, que ellos decidieran para ya no estar bajo el mando de la clase alta. Entonces ya con este nuevo régimen y en esta nueva ley que ellos tuvieron, el presidente era el quien gobernaba y el quien dirigía tanto como a clase media, clase baja y y a la clase alta. Entonces en este régimen nosotros podemos observar que cada uno de todos ellos fueron un granito de arena que ellos aportaron para una nueva adquisición de poder para poder ellos empoderarse y ya no dejarse manipular sobre la clase alta. También durante todo este régimen se dice que en el régimen conservador se mantuvo la estrecha relación entre la iglesia con los intereses. Esto nos da una relevancia a que nosotros podemos trabajar durante algunas décadas que ellos producían, o sea que ellos necesitaban que el mayor manipulara también a la iglesia, que ellos mismos ponían sus autoridades y sus autoridades ellos mismos la elegían. No es como ahora, que ahora nosotros podemos elegir a quiénes o a quién podemos ir a la iglesia, y a dónde, qué categoría podemos distinguir. En ese tiempo no, en ese tiempo se decidían los mayores, o sea, los de la clase alta, interferían mucho hasta en la iglesia, que ellos mismos gobernaban a nuestra iglesia, ¿verdad? Que ellos mismos ponían sus reglas para poder ser así mejores en ese hábito conservador. Muy bien. Durante todo este régimen, las causas de su caída fueron antecedentes entre las mismas luchas de conservadores y liberales, y con un gobierno conservador que hicieron una revolución para deponer a Vicente Serna, ¿verdad? Ellos revolucionaron para poder tener ahí a este Vicente Serna. Se dice que las causas también fueron una de las causas de su caída. Otra de las causas de su caída fue el 30 de junio de 1871. El ejército liberal entró a la ciudad de Guatemala en el estatutos de Miguel García Granados, que se convirtió en un presidente provisional gubernamentado hasta el 4 de junio del año 1873. También durante este régimen ellos apoyaron a que fueran causas de su caída para este régimen que sobrepasaba los límites. Los primeros gobernantes luchó también contra una educación para todo ciudadano en educación política. Esto quiere decir que también antes nosotros, los niños no tenían derecho a ir a una escuela, o la libertad de expresión también, por lo mismo que gobernaban los de la clase alta. Entonces ellos no tenían una libertad para poder ir a la escuela, pero con los primeros gobernantes o los primeros presidentes que se pusieron en este nuevo régimen, lucharon contra una educación, ¿verdad?,
también se instituyó a un matrimonio civil. Ahí inició el matrimonio entre esposo y esposa. También pusieron sus leyes. Ellos vinieron a hacer un cambio total y rotundo, más que todo abrirle la mente a las personas de que hay cambios y de que ellos quisieron y consideraron importantes para este nuevo régimen. Entonces, en este nuevo régimen se nos viene la autorización de un nuevo matrimonio, ¿verdad? Y para una libertad de religión. En los primeros precedentes, ellos invirtieron en poder crear, ahí sí que las personas que pudieran y quisiesen ir a una iglesia, ellos podían ir, o sea, podían ellos elegir el dónde poder ir, así como hoy en día. Gracias a ese nuevo régimen nosotros podemos decidir ir a la iglesia católica. Existen varias iglesias, iglesia católica, existe iglesia, como hoy en día le llamamos, iglesias adventistas, iglesias evangélicas, pero en ese tiempo antiguo no. Durante vino los primeros gobernantes, ellos fueron los que impusieron la libertad de expresión y la libertad también de tener un conocimiento mayor, dándole un cambio rotundo y un realce a ese nuevo régimen que hoy en día estamos todavía nosotros provisionando para poder tener mejores resultados o cambios que nosotros mismos resaltamos. Entonces, también se buscó una integridad a todos los grupos étnicos. Esto nos quiere decir que en el antiguo régimen, ellos evolucionaron, como les mencionaba anteriormente. Este nuevo régimen era un mandato que ellos tenían que estar al pie de lo que los ricos dijeran y no bajo una nueva ley. Con el régimen y con los nuevos gobernantes se crearon los grupos étnicos. Esto nos ayudó a un apoyo que nosotros podemos interactuar con las personas. O sea, no importa si es de clase media, si es de clase baja, si es de clase alta. También porque tenemos nosotros en este tiempo la oportunidad de una educación y la libertad de poder nosotros elegir qué es lo que nosotros podemos nosotros elegir y trabajar. También en los nuevos presidentes, digámosle, tuvo la separación de la iglesia del Estado. Entonces, que la iglesia ya no dependía del Estado, o sea, ellos ya no mandaban a la iglesia. Entonces la iglesia ya era libre de poder tener una evolución y que se instalan nuevos métodos para poder ir mejorando día a día con cada uno de los nuevos regímenes que se nos da en cada uno de las iglesias, ¿verdad? Cada iglesia tiene una doctrina diferente. Entonces, en el régimen antiguo, nosotros dependíamos del Estado. El Estado era el que imponía sus doctrinas. Durante este nuevo cambio que se dio, ya no dependemos nosotros, ya no dependemos del Estado. También se nos da la libertad de expresión y de prensa. En ese tiempo existieron los primeros periódicos, las primeras noticias. Entonces nosotros ya tenemos la libre expresión o la libre interactualidad que se nos da hoy en día. Hoy en día tenemos nosotros el derecho de alzar la voz, de votar por las personas que nosotros
deseamos votar o que se nos sean más convenientes para poder votar. En ese régimen no, en ese régimen era un estado solamente. Entonces, en este tiempo nuevo, ya nosotros alzar la voz, levantar la mano y decir, no quiero esto para Guatemala, aunque en el tiempo antiguo se vieron muchas irregularidades, pero también hoy en día. Eso es lo que nunca, no ha cambiado, que no se ha dado el cambio para poder nosotros visualizar un nuevo cambio que todavía nosotros hoy en día tratan de disfrazarnos la política eh, bajo nuevos mandatos, bajo nuevos cambios, pero más sin embargo no es así. Nosotros seguimos bajo un régimen que es con, con nuevas bonitas, ahí sí que con bonitas disfrazan la verdadera realidad de nuestro país, pero que más sin embargo ya tenemos nuevas oportunidades nosotros como en el tiempo antiguo. También en esto se nos viene nuestra igualdad. Nuestra igualdad es un poco más favorable porque nosotros ya tenemos igualdad, ya tenemos nosotros igualdad de derechos, igualdad de condiciones, igualdad de constituir nosotros mismos nuestras propias ideas, nuestras propias creencias que podamos nosotros obtener. También en los primeros gobernantes restauró la orden institucional de la República Federal. También nos vino a aportar un poco sobre la importancia de nuestra seguridad, cosa que en el régimen también no hubo, pero en este nuevo régimen sí están todas esas nuevas ideas que interpusieron los nuevos, ¿verdad? También durante los nuevos gobernantes se creó o se demandó un mandato que cerró los bienes que habían confiscado los de la iglesia, y que en estos casos que nos ayudó a crear o a establecer los diezmos, que se mantuvo en una guerra entre El Salvador y Honduras. Estos diezmos eran los que ellos restablecieron para poder crear nuevos patrimonios en la iglesia y así ellos poner su propia ley. Durante año con año también la política desde este nuevo régimen se ha implementado para acá en Guatemala se hace a cada 4 años que se cambia de gobierno, pero en el tiempo conservador es el Serna, él continuó la política conservadora iniciada por los antecesores que ellos tenían antiguamente, o sea que esto ha llevado atrás uno a otro y a otro, o sea que esto ya desde que inició o se inventó los primeros gobernantes, ellos o él inició el lineamiento que hasta hoy en día nos ha alcanzado a esta nueva generación. Durante los tiempos antiguos se dio a conocer sobre varios estatutos que hoy en día nos sigue